Voy a dar lectura al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos 11 al 19. Un hecho muy significativo en la vida de Jesucristo, ya en la última etapa, yendo hacia la culminación de su ministerio. Dice así el texto bíblico de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron los ojos diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, rogamos que tu palabra sea hoy y siempre lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy por la obra de tu Espíritu Santo. Amén. Siempre me quejo sobre el colonialismo cultural que muchas veces tiene el hemisferio norte con el sur, y me molesta mucho cuando a veces adoptamos prácticas culturales que nada tienen que ver con nosotros. Es así, por ejemplo, que uno mira Halloween a finales del mes de octubre y le da hasta fastidio ver qué tiene que ver eso con nosotros. Pero hay otras prácticas que culturalmente están en otros lados que son muy, muy lindas y sería muy bueno imitarlas y practicarlas. Una de ellas es lo que celebró Estados Unidos la semana pasada, el jueves, el Día de Acción de Gracias. Qué buen hecho poder de tener una cultura entera para invertir un día a dedicarlo a pensar en qué cosas puedo dar gracias en lo que ha sucedido en mi vida en el último año. Qué importante tener una cultura del agradecimiento instalada en nuestro sistema personal y familiar. Por eso hoy quiero mirar este hecho de la vida de Jesús y ver lo que pasó en él referente a este tema tan importante, la gratitud y la ingratitud. Y lo vemos todos los días aquí nosotros en nuestra propia cultura. El ama de casa que se esfuerza cotidianamente para tener la comida pronta, la ropa limpia, la casa aseada, y nadie siquiera le da un gracias por sus sacrificadas labores, por las cuales no recibe un peso, y en la mayoría de las veces solo críticas y exigencias: que la comida está fría, que le falta sal, que no me gusta, que la camisa no está planchada, haceme esto o aquello, pero sin una pizca de agradecimiento. El docente que da su vida entera vocacionalmente para el desarrollo intelectual y la formación del individuo para la vida y el mundo del trabajo, y sus estudiantes nunca más vuelven a buscarlo y reconocerlo en ese rol clave que ocupó en su formación: ingratitud y abandono. ¿A cuántos de nuestros maestros de primaria o profesores de secundaria hemos vuelto para decirle gracias, o el profesor en la universidad, y darle una gratitud por lo que ha hecho con nosotros? El líder que dio su vida durante años en el servicio a la causa y una comunidad y que luego lo dejan de lado como un objeto inservible. El hijo ingrato que luego de recibir cobijo durante sus primeros años de desarrollo hasta ser un ser autónomo, se olvida, deposita
a sus familiares más queridos en un asilo o una casa de salud, sin siquiera visitarlo una vez al año y sin importarle nada más que los bienes que voy a heredar cuando muera este viejo, esta vieja que me está molestando ya con los gastos que me hace tener. ¿Cuántos ejemplos más de ingratitud podríamos poner y que vemos todos los días y que usted tal vez experimenta y experimentó personalmente? El apóstol Pablo, cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, le dice que una de las características de los hombres de los últimos tiempos, a los que él cataloga como tiempos peligrosos, serían el de personas ingratas. No sé si prestó atención a ese detalle. A este tipo de personas, dice Pablo, evítalas. Pone, si usted lee la lista allí en 2 Timoteo capítulo 3, a los amadores de sí mismo, a los avaros, a los vanagloriosos, a los soberbios, a los blasfemos, a los crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, mucho más, y a los ingratos. Al mismo nivel considera la ingratitud, la falta de agradecimiento, el apóstol Pablo con todas estas otras prácticas de los hombres en los últimos tiempos. Tiempos peligrosos. Así que, como dice Pablo, no es bueno rodearse de personas que no son agradecidas. No es bueno para nada, porque son peligrosas, dice el apóstol Pablo. En la primera de cambio, te van a dar, Timoteo, una patada y luego de utilizarte te dejarán como un objeto inservible. En ese sentido, y siguiendo el espíritu de lo que dice Pablo, Miguel de Cervantes señalaba en el personaje del hidalgo caballero Don Quijote de la Mancha una frase, un consejo a Sancho Panza, que había sido nombrado como gobernador de la ínsula Barataria. Y le dice el hidalgo a Sancho: Sancho, escribe a tus señores y muéstrateles agradecido, que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe. Y la persona agradecida, a los que bien le han hecho, da indicio que también lo será a Dios, que tantos bienes le hizo y de continuo lo hace. ¡Qué consejo!, ¿verdad?, para un líder que comenzaba su gestión al frente de una tarea tan importante como era una gobernación. La ingratitud, dice Cervantes, en la voz del Quijote, es hija de la soberbia. Qué interesante. Es lo que dice también Pablo a Timoteo: soberbios e ingratos. La persona que no es agradecida está demostrando que detrás hay soberbia en su corazón. Parece que Cervantes hubiera leído a Timoteo para inspirarse en la carta a Sancho. Es por eso que en Romanos, capítulo 1, versículo 21, el mismo escritor dice que el problema de los hombres, y estaba analizando la sociedad romana de la época, es que detienen con injusticia la verdad, no glorificando a Dios como tal, y al lado dice, ni le dieron gracias. ¿Se dio cuenta de eso? No glorificaron a Dios como tal, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice Pablo, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fije y tome nota de esto: el ser ingrato es parte del desbarranque moral de una sociedad y de una civilización entera, porque el agradecimiento implica un acto de humildad, de bajarse de mi postura de autosuficiencia, de poder. Y el ser del siglo XXI, en el cual vivimos nosotros, y lo vemos todos los días, atropella, pasa sin pedir permiso, menos darle las gracias a nadie por lo que ha obtenido, pues avanzar sin mirar atrás es la regla y abandonar la ley moral de Dios es una constante. De esa manera, dice el apóstol Pablo allí, esa sociedad va al desbarranque moral. Y eso lo produce la falta de agradecimiento. No glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Y después, si usted lee allí del 21 de Romanos 1 en adelante, describe todas las etapas de degradación de la sociedad que estaba tratando de mostrar.
no se glorifica a Dios ni se le da gracias. Qué importante es el lugar del agradecimiento que pone el mismo escritor y el mismo Jesucristo. Por otro lado, cuando en el Nuevo Testamento se describe la nueva vida en Cristo, Pablo dice que debemos ser agradecidos, Colosenses 3:15, y que con corazón agradecido, dice Pablo, cantemos a Dios salmos, himnos y cantos espirituales, y que todo lo que hagamos o digamos hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué? Gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Fíjese cómo pone otra vez nuevamente la gratitud como una regla importante de una vida espiritual saludable. Enseguida, en el capítulo 4, si sigue leyendo Colosenses, dice que debemos perseverar en la oración dando gracias a Dios. Un mandato constante para una vida cristiana saludable. Por su parte, el escritor a Hebreos señala que nuestra actitud al Señor por su obra y su reino tiene que ser la gratitud. Hebreos 12:28. Y que nuestro servicio a Dios tiene que estar motivado por la gratitud y no por otros impulsos. Casi al terminar su carta a los tesalonicenses, Pablo manda y dice, dad gracias en todo. Le repito, dad gracias algunas veces, de vez en cuando estoy feliz y me hace bien y tengo un beneficio, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. O sea que la gratitud debe ser parte constitutiva del carácter cristiano y de una iglesia, una comunidad que quiere y se precia de cristiana. Si no hay gratitud, si no hay agradecimiento, no hay vida cristiana saludable. Es un imperativo vivir dando gracias. Así que una iglesia sana es una iglesia que practica la gratitud. Por lo menos 38 menciones hay en el Nuevo Testamento a la acción de gracias, de la misma palabra utilizada una y otra vez. Pero resumo, yendo al libro de Apocalipsis, usted podría tomar la Biblia, el Nuevo Testamento solamente, y hacer recorrido para ver la importancia que tiene el ser agradecidos. Se muestra en el libro de Apocalipsis, en un cuadro que es la adoración celestial al Cordero que está en el trono, y dice que merece la honra, la gloria y el poder. Apocalipsis 4:9 dice que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Acción de gracias. El 7:12 declara, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que la conclusión con esta simple y corta recorrida por el Nuevo Testamento nos muestra la necesidad que si no hay acción de gracias, glorificando al Creador en nuestra relación personal con Cristo y como comunidad de fe, no habrá madurez, no habrá crecimiento, no habrá relación. Y podríamos decir que una persona, un cristiano no agradecido, es totalmente cuestionable su compromiso con Cristo y si verdaderamente hay salvación en esa persona. El desagradecido es alguien que vive en su soberbia y que todavía no se ha humillado a los pies de la cruz como debería, con un corazón contrito para quebrar su voluntad ante el Señor del universo. Es imposible estar ante la presencia del Señor sin una actitud de acción de gracias. Al analizar este texto de Lucas 17 que estábamos considerando, encontramos un ejemplo clarísimo, usted lo tiene allí, de cómo opera la gratitud o la ingratitud en la vida de las personas.
Es una visión realista la que hace Jesús. No idealiza al ser humano, hace una visión realista de lo que es el hombre, sin edulcorante. Y se utiliza un contraste en la historia, si usted la lee, como una manera didáctica ante los que estaban rodeándole, que eran sus discípulos, sus seguidores, de resaltar esta característica tan propia de nuestra raza, que es la ingratitud, y que fue paradigmática en este caso. Porque Jesús lo que resalta lo hace con 3 preguntas retóricas, que son muy fuertes y que llamaron poderosamente mi atención cuando leí el texto. Pues son eso, preguntas ante las cuales Jesús deja implícita una crítica y una enseñanza sobre el corazón humano a quienes le estaban escuchando y siguiéndolo. Realidad que se golpea con más fuerza todavía ante nuestras vidas y que vuelve para reforzar y aumentar la actitud que el Señor quiere dejar en evidencia. Fíjese los cuestionamientos, se los leo nuevamente. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Primera pregunta. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿Y los 9, dónde están? Tercera pregunta. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Fíjese ahí las 3 preguntas. Mire cómo responde Jesús ante la situación y cómo concluye la declaración de lo que está pasando. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? El ser humano, dice Jesús, es desagradecido. Se los espeta en la cara a todos ellos. No tiene delicadeza de volver y dar las gracias cuando recibe un don, un favor especial, la sanidad, y menos si se trata de Dios. Y la verdad que desde chicos, si nos ponemos a pensar, todos obramos de esa manera. ¿No le pasó nunca que viene un tío, una tía, el abuelo, la abuela, o alguien y de chiquito y le da un caramelito en la mano al nene y se lo entrega y el nene agarra el caramelito, lo mira así y el papá viene de atrás y le dice: Esteban, ¿cómo se le dice al tío porque te dio el caramelo? Y uno mira así y dice: ¿qué le digo? ¿Nunca estuvo en la situación de chiquito de esa manera? Se le dice gracias. Se le dice gracias. ¿Vio? Ya desde que somos niños y chiquitos tenemos una resistencia al ser agradecidos. Nos cuesta agradecer por las bendiciones y cosas que recibimos. Necesitamos ser instruidos, enseñados, capacitados, alentados mediante el ejemplo y el texto bíblico mismo, que hay que ser agradecidos. Porque no nos nace naturalmente, ¿verdad? Somos mezquinos. Esa naturaleza pecaminosa obra en nosotros de tal manera que necesita ser redimida también por la obra de Cristo. Por eso decimos que un verdadero cristiano ha aprendido a ser agradecido. No solamente un confesante de la fe. Si en esa vida no hay instalado un sistema de agradecimiento en lo que hace, uno podría, con ese fruto espiritual que no está presente, cuestionar la verdadera salvación de esa persona. Rogamos al cielo cuando nos duele alguna situación, pero luego ni siquiera nos molestamos en decir una palabra de reconocimiento a quien nos salvó de alguna angustia. Es que ni siquiera consideramos importante muchas veces hacer una pausa antes de olvidar el beneficio que recibimos, de darle gloria y honra a quien sanó, proveyó, restituyó, cuidó y trajo tantas bendiciones sobre nuestra vida. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Era un modelo de ingratitud hacia el Creador constantemente en su peregrinar por el desierto y solamente expresando quejas, reclamos, y no veían todos los beneficios que cotidianamente el Señor les estaba dando
en su caminar hacia la tierra prometida. Por ello el salmista debió escribir cantos para utilizarlos como herramientas didácticas para recordarle al pueblo de Israel la importancia del agradecimiento. Qué importante es cantar, y hoy cantamos alguna canción sobre el agradecimiento. Tenemos que cantar más sobre el darle las gracias al Señor. El salmista dice en el 107, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Y hace una recorrida en ese Salmo 107 por la historia de Israel en el desierto, les relata lo que han vivido y de dónde llegaron y declaran el estribillo. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Y sigue cada una de las estrofas de ese Salmo 107 enumerando los hechos de Dios y vuelve al estribillo nuevamente para den gracias al Señor una y otra vez para mostrarles que deben ser agradecidos y no olvidar ninguno de los beneficios del Señor. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Pero parece que muchas veces nos olvidamos. Lo damos por hecho que está allí la bendición y no prestamos atención a lo importante que es ser agradecidos ante quien provee para todas nuestras necesidades. Lucas, en el contexto de este texto de los 10 leprosos, subraya que la gratitud escasea. Jesús lo dice. La gratitud no es abundante. Solo el 10%, fíjese, de los que recibieron la sanidad, 1 en 10, volvió y dio gracias glorificando a Dios y adorando a Cristo. El 10%. El 90% recibió sanidad pero no volvió, no agradeció, no glorificó a Dios, no adoró a Cristo, se limitaron a cumplir el rito. Les importó más que el sacerdote los declarara limpios de acuerdo a la tradición de lo que era necesario en aquella época, que volver a darle las gracias a quien los sanó. Qué rápido se olvidaron. Dieron media vuelta y ya se iban y ya la ingratitud afloró en el corazón de ellos. Y aquí me pregunto entonces, ¿qué es más importante? ¿El rito, la tradición, la religiosidad o el don de Dios a través de su Hijo Jesucristo? Recibieron sanidad, sí, recibieron sanidad, obtuvieron lo que fueron a buscar de parte del Maestro y luego lo abandonaron inmediatamente. Al instante. La ingratitud no precisó más que unos pocos segundos. Obtengo, me olvido y me voy. Solo un 10%, 1, volvió a rendir gratitud en adoración y glorificando a Dios. Aquí vemos nuevamente lo mismo que plantea Pablo en Romanos, la necesidad de glorificar a Dios y darle las gracias. Darle las gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Y es muy dura la crítica de Jesús. Tenemos que ponernos en el lugar de la audiencia que estaba escuchando este relato, mostrando, porque de los 10, uno era samaritano y los otros 9 eran judíos. Judíos nacidos en Israel y que eran parte del pueblo y formaban parte de la nación escogida del Señor. Y no tenían un corazón agradecido. Sin embargo, el único que volvió fue el extranjero, el samaritano, al que odiaban desde las tripas más profundas de sus entrañas, al que si podían, lo escupían, porque era una persona deplorable de acuerdo a sus estándares morales racistas que tenían en aquella época. Sin embargo, Jesús les espeta en la cara y les dice: los del pueblo del Señor son ingratos y tiene que venir un extranjero para darle gloria a Dios y agradecimiento. ¡Qué vergüenza! Pero así pasó. Y Jesús no se lo guarda, se los dice nomás de una frente. Imagínese, teniendo en cuenta toda esa carga cultural que había allí dentro, cómo les herviría la sangre a todos los que estaban escuchando eso mientras recibían esa enseñanza. Es lo mismo que el Señor hace con el buen samaritano, ¿verdad? Como contrasta lo que hacen los líderes de fe
y lo que un samaritano tiene que venir a mostrarles en cuanto a lo que es la misericordia. ¿Cuántas veces nos pasa esto mismo en la vida de las iglesias cristianas? Se le ruega al pastor, al anciano, al líder por cierta situación, se solicita ayuda, que se le acompañe en su angustia, y cuando ya se obtuvo lo que se quería, viene el olvido inmediato, instantáneo. Ya no te preciso, no hay agradecimiento. ¡Cuánta ingratitud en el servicio cristiano, mis hermanos! Sin embargo, no debería sorprendernos esto. Ya el Señor nos advirtió. Lucas lo dejó plasmado y lo muestra claramente, descarnadamente, con 3 preguntas que me suenan a ironías. Son preguntas irónicas del Señor, casi sarcásticas, le diría yo, de la manera que Jesucristo los miraba. Obviamente habría tristeza en Jesús al ver la situación, pero también aprovechando pícaramente para presentarles irónicamente las 3 preguntas. 90% lo desprecia, no dando gracias ni glorificando al Creador por su obra. Me pregunto y le pregunto a usted, ¿somos agradecidos con quienes nos sirven en amor al Señor y amor por nosotros? ¿A quienes toman el compromiso de liderarnos en la fe y en el desarrollo de los ministerios y las tareas pastorales y de los líderes laicos de la Iglesia? Recuerdo lo triste de la condición del apóstol Pablo al final de su ministerio, que experimentó la ingratitud en medio de esa etapa difícil que estaba viviendo en la cárcel, con cadenas, esperando enfrentar el juicio definitivo de Nerón, el emperador romano, que decretaba su muerte y lo llevaba a la decapitación. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4:17, todos me desampararon. Todos me desampararon. ¿Cuánta gente llama y pide oración por su situación de enfermedad, necesidad familiar o lo que sea? Cada semana el ministerio de oración de la iglesia, Martán, ora por cuántas personas que ni sabemos quiénes son, amigos, vecinos, familiares, no cristianos, de muchas personas por las cuales se intercede. Muchos llaman solicitando que se ore por ellos y su sanidad, la falta de trabajo, otras expresiones terribles. ¿Cuántos agradecen? Por otro lado, en este y todos los ministerios y obras en las que participamos, y aquí viene una pregunta para los que estamos sirviendo, ¿servimos para que nos agradezcan? He visto muchos hermanos que se involucran en ministerios de servicio en la comunidad de la iglesia y que al tiempo dejan de hacerlo o se vuelven ácidos en sus comentarios y pierden el gozo del servicio porque dicen que la ingratitud de las personas a las que sirven es grande y eso los desalienta. Y es verdad que desalienta, es verdad. ¿Cómo duele la ingratitud de la persona que se le da un servicio de amor a Cristo? Y qué importante, hermana y hermano, es ser agradecido con aquellos que sirven y dan de sí desinteresadamente. ¿Somos agradecidos? Pero ¿vamos a dejar de servir a Cristo o nos vamos a volver seres amargados en la obra del Señor porque la gente, ya sabemos, va a ser desagradecida, va a ser ingrata? Es verdad, no hacemos las cosas por el reconocimiento y alimentar nuestro ego. Lo hacemos para el Señor y tenemos que evaluar los que servimos esa motivación para saber si lo estamos haciendo al nivel correcto o hay algo que nos está jugando en contra cuando nos paramos a hacer el servicio a Cristo. Pero la falta de agradecimiento es importante tenerla en cuenta, no solo por reconocer a quien está sirviendo, sino porque es necesario desde el punto de vista espiritual para saber si realmente estamos siendo al nivel que el Señor nos manda, glorificar a Dios y agradecerle. Si no están esas dos cosas, si nos regimos por lo que dice el apóstol Pablo,
A estas personas que no agradecen hay que evitar. Son peligrosas, soberbias, amadoras de sí mismas y traicioneras, entre otras cosas. Es como decía Jesús, tirarle perlas a los cerdos. Por lo cual se debe enseñar desde chiquitos y aprender a ser agradecidos. Porque si no, el germen del mal toma lugar en mi vida, en el de todas las personas, y nos contamina, en la iglesia y en la sociedad. Y ya tenemos demasiados ejemplos de cómo se vive con falta de agradecimiento. Aún así, y sabiendo con qué bueyes aramos, Jesús nos da un mandato en medio de la ingratitud. Y Él dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Es muy fácil, ¿verdad? Estar contento, abrazar al que nos dice que está todo bien. Hasta los pecadores se portan así, dice Jesús. Y luego sentencia, debemos amar a nuestros enemigos. Eso no nos van a dar las gracias nunca. Debemos amar a nuestros enemigos y hacerles bien. Así será grande nuestra recompensa y seremos hijos de Dios, que es también bondadoso. Fíjese, Lucas 6:35, y que es bondadoso con los desagradecidos y malvados. Aún sabiendo que el ser humano no es agradecido, el Señor muestra en su grande amor que está frente a una persona de esa clase, siendo misericordioso y extendiendo la mano para provocar un cambio en su vida y redimirlo y cambiar su actitud ante él y ante las demás personas. Así que no nos cansemos, incluso con el desagradecido, de buscar su redención, porque lo necesita. Qué tremendo desafío, ¿verdad? Jesús señaló en esta realidad de Lucas 17 y formuló todas estas preguntas que son muy urticantes, no solamente para los judíos de la época, no porque Él necesitara de nosotros para fortalecer su autoestima o sentirse valorado por quienes le rodeaban, como muchas veces nos pasa a todos los que emprendemos una obra de fe. Alguno tal vez piense, Jesús muestra su ego herido al sentirse usado por la ingratitud de estos 9 hombres que no volvieron. No, nada que ver. No está eso presente en Jesús. Jesús no precisa de nosotros para ser quien es o para saber cuál es su valor, como 100% Dios que es. Pero Él sabe, el Señor sabe que el agradecimiento al Creador es parte esencial para la salvación. Un corazón que no es agradecido no es redimido y no ejercerá un servicio que glorifique al Señor. Porque si no aprendemos a serle agradecidos al Creador, difícilmente seremos agradecidos con nuestro prójimo. Y una persona no agradecida es presa de su soberbia, aún bajo un aparente manto de humildad con el que se quiere cubrir muchas veces. Al que le cuesta decir un simple gracias, hay algo detrás instalado en su corazón que está denotando soberbia y necesita ser presentado ante la presencia del Señor porque hay algo que no está funcionando bien. Todos los leprosos, los 10, fueron sanados, obedecieron en fe en ir a presentarse al sacerdote como mandó Jesús. Se movilizaron, aun cuando todavía estaban enfermos. Y allí hay un acto de confianza y de obediencia que hay que valorar, hay que reconocérselo a los 10. Allí Jesús le planteó el desafío de creerle y actuar sin ver y salir en marcha hacia donde Él los había mandado. Todos fueron sanados, los 10 fueron sanados. Pero fíjese al final del texto, la última palabra que aparece en el 19. ¿Cuál es? Salvado. Solo uno fue salvado. Solo uno fue salvado. Se puede recibir sanidades, se puede recibir bendiciones, se puede recibir un montón de cosas, pero la salvación
solamente si hay un corazón que glorifique a Dios, se incline ante Él en adoración y le dé gracias. Porque eso es lo que dice el texto. Vino a darle gracias a Jesucristo. En ese momento es que Jesús dice, solo este fue salvado. Donde no hay agradecimiento, no hay salvación. El texto nos enseña entonces que la salvación viene como consecuencia de un corazón agradecido, que se postra glorificando a Dios por la gran obra que ha hecho en él. A este samaritano, despreciado por los otros 9 seguramente, Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Maravillosa la obra que produce la gratitud en la vida de un ser humano en relación al Creador. La gratitud trae salvación. Todos queremos ser sanados de montones de cosas y recibir bendiciones. ¿Estamos dispuestos a inclinarnos, a obedecer, a seguir, a dar gracias para ser salvados? ¿Cuál es nuestro compromiso con Cristo? ¿Solamente del que busca una transacción de la fe o del que se compromete en agradecimiento con el Señor para obtener salvación? Lo invito a que piense en estas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que expresó gratitud sincera a Dios? Haga su evaluación personal. Piense en su cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que expresó gratitud sincera a Dios? ¿Tiene una vida llena de quejas o de acción de gracias? ¿Sirve en gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en su vida? Piensa en cosas cotidianas ahora. Soy agradecido con mi esposo o mi esposa por todo su esfuerzo en alguna área específica para el bienestar familiar. Agradecido con los hijos. Lo expresa, lo verbaliza, se los dice. Esto es muy práctico, ¿eh? No hay que ir a un seminario para aprenderlo. Lo podemos aplicar aquí mismo. Los hijos, ¿son agradecidos con sus padres, maestros, profesores? Si no lo son, tal vez nosotros no estamos dando un buen ejemplo a ellos de cómo debería ser. ¿No sería esta, mi hermana y hermano, una buena ocasión para tomarnos en estos días, ya que estamos llegando al final del año, al recordar el mayor regalo a la humanidad que es Cristo, y darle gracias por lo que ha hecho? Tal vez nos puede servir el resto del mes que nos queda del 2022 para recordar a aquellas personas que han producido beneficios en nuestra vida, en este año y en el pasado, y con las cuales tal vez hemos perdido contacto y no hemos tenido en relación personal últimamente. Una llamadita telefónica, ir a visitarlos, decirles gracias. Gracias por ayudarme en el desarrollo de mi persona durante estos años. Gracias por dar de tu tiempo en ayudarme en tal circunstancia de mi vida. Gracias por ser el maestro y la maestra que tenías que ser. Gracias por, usted sabe, cuántas personas han sembrado semillas en su vida y hoy usted necesita hacer el ejercicio, la acción de darle las gracias porque han construido lo que usted es hoy y ha florecido y está dando fruto. ¿Por qué no se toma el resto del año para hacer una lista de agradecimiento y buscar esas personas y darle las gracias como corresponde? Se lo planteo como desafío. Juan Sebastián Bach, el gran músico alemán que compuso catedrales sonoras como ningún otro, tuvo una vida muy fructífera como creador musical. Cada vez que se sentaba frente al órgano, con la partitura en blanco, escribía, y está en las partituras originales, JJ, Jesús, ayúdame. Lo ponía en latín, JJ. Y empezaba y hacía su mejor esfuerzo para plasmar en cada página el talento que Dios le había dado con gran laboriosidad, con gran trabajo. Al concluirla, la partitura, cerraba la composición con la frase que distinguió la Reforma Protestante del siglo XVI. Ponía SDG, Soli Deo Gloria,
Solo a Dios la gloria. Bach era un comprometido artista con su fe y lo demostraba en cada composición que realizaba. La hacía para la gloria de Dios. La obra de Bach lamentablemente no fue valorada por sus contemporáneos. Cuando murió, las autoridades de la parroquia donde trabajaba simplemente buscaron un reemplazante para que ya el próximo domingo hubiera una partitura para sonar, ataron todas sus partituras en un paquete, las pusieron en un cajón y quedó en el olvido. El genio del contrapunto de la época barroca fue dejado de lado ante los nuevos gustos musicales de la nueva generación. No sé si les suena conocido a los músicos. Enfrentó una muestra de ingratitud enorme por parte de toda la congregación a la que servía semanalmente. Tremenda ingratitud. Vivió en constantes luchas con las autoridades de la iglesia donde servía, cuando él quería hacer todo para la excelencia y le conseguían músicos mediocres y gente que no podía tocar su que tocara Bach, y le traían cada uno que se agarraba la cabeza. Pero él seguía haciendo todo para la gloria de Dios y seguía escribiendo partituras geniales para cada domingo. Prácticamente, luego que murió, hubo un siglo de silencio. Bach quedó en el olvido de la ingratitud de toda una generación. No fue hasta que Félix Mendelssohn, estrena en la ciudad de Berlín en 1829 la Pasión según San Mateo, una obra olvidada de Bach hasta ese entonces. Y gracias a Mendelssohn nació en aquella época un renovado interés del que yo me atrevo a decir es el mejor compositor de la historia. ¿Cuánto nos habríamos perdido por una generación ingrata que sepultó en el olvido a un genio como fue Juan Sebastián Bach? A ese punto llega la ingratitud del ser humano. Bach hacía cada partitura no para las autoridades eclesiales con las que luchaba, hacía su trabajo a la perfección, con excelencia, porque tenía presente la ayuda de Jesús y el propósito de glorificar el nombre de quien era su principal destinatario. No hacía obras mediocres, sino hacía lo mejor. No se amilanó ante la ingratitud. Obviamente que le afectó. ¿Quién no sufre ante la ingratitud de gente que se sienta un domingo y ni presta atención a lo que está sonando en el templo con maravillosas notas que cuántos quisiéramos estar allí para escuchar de su mano en el órgano? Mientras tuvo fuerzas, obró con agradecimiento a Dios, sin importarle lo que los demás dijeran, porque Dios es quien le había dado el talento y la capacidad de adorarlo de manera gloriosa. Y siendo que Bach era un músico protestante, es nuestro mayor referente artístico musical sin duda alguna, olvidado por sus hermanos de la fe, tuvo que venir un judío, Félix Mendelssohn, tuvo que venir un extranjero, siguiendo la analogía de la parábola de la historia de Jesús, para recuperar la memoria en agradecimiento a su obra, ante la ingratitud de la iglesia a la que pertenecía. Verdaderamente una bofetada para todos los que miramos eso. Se hizo carne en la vida de Bach la misma ingratitud que Jesucristo cuestiona de los 9 judíos ingratos, que recibieron sanidad, pero solo el extranjero, el samaritano, fue el que volvió para dar las gracias. ¡Qué paradoja! Y qué paradoja sería para nosotros que hoy un no cristiano sea más agradecido que nosotros ante cientos de circunstancias que hemos enfrentado juntos y nosotros simplemente seguimos de largo. Hoy las 3 preguntas de Jesús, que son la clave de este texto, la actitud del samaritano, deben apelarnos como cristianos que decimos ser y como iglesia de Cristo. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Estas preguntas trabajen en nosotros y nos ayuden a pensar si estamos siendo lo que el Señor reclama de todos nosotros. Vivir vidas de agradecimiento, de acción de gracias. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por darnos tu vida en la cruz. Gracias por darnos la redención, cubrir nuestro lugar. Gracias por todo lo que hiciste y haces continuamente por nosotros. No nos cansamos, Señor, de dar gracias, porque tú mereces toda la gloria. A ti sea la gloria. Hoy, en nuestras vidas, en la iglesia de Cristo, en el mundo entero. Muchas gracias, Señor. Amén.